Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud, seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. Estamos en el segmento de la García Guerrero. Hoy tenemos, bueno, primero, bienvenido Jorge. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo Jorge estás? Vázquez, bienvenido Marco Nájera. Enrique, auditorio. Pues ahora con la sana distancia. Sí. Yo les pedí que vinieran. Yo sé que a lo mejor si hacemos el esfuerzo, lo hacemos por tecnología, lo logramos. Pero yo creo que es demostrar también que la sana distancia tiene una razón de ser. Nosotros somos empresarios y lo que nos está pidiendo el gobierno es una sana distancia. Si podemos hacer el programa, lo podemos hacer en una sana distancia. O sea, yo sé que la tecnología ha avanzado mucho y lo podemos hacer y es más cómodo, ¿me entiendes? En un momento dado hacerlo. Pero yo también pierdo lo que se llama los ojos, mirarnos a los ojos, la intensidad de la comunicación personal. O sea, ese es el punto que yo veo, ¿me entiendes? Pero lo iremos a trabajar, vamos a hacer los intentos por estar juntos, esto sigue, esto se dificulta, las cosas se ponen peor, pues tendremos que ir a la tecnología. Yo creo que vamos por partes, ¿no? Ahorita estamos en una sana distancia, tenemos más de 2 metros cada quien, que es lo que nos pide el gobierno, metro y medio, estamos perfectamente. Y mi idea prácticamente de hacer la mesa a la García Guerrero y no parar, es que lo que nosotros hablamos es netamente para las empresas. Nosotros no hablamos para los políticos, no hablamos para los partidos, no hablamos nosotros hablamos para los empresarios. Y los empresarios en esta cuaresma tienen problemas, cuaresma, cuarentena. Que al final de cuentas es lo mismo. Viene cayendo una en otra. En esta cuaresma nos toca una cuarentena del 30 de marzo al 30 de abril en la fase 2 y primero la Organización Mundial de la Salud nos mete antes a nosotros, o sea, nosotros entramos forzados a la fase 2. Y en la fase 2 el principal problema es la convivencia. Es decir, ¿sabes qué? Pues los adultos mayores de 60 años, que ninguno de ustedes tiene 60 años, ¿verdad? No. Nada más yo. Pero, Yo por eso preguntaba el otro día que si los de 64 no contábamos. No, los de 60 nomás para arriba, se supone que nos debemos ir a nuestra casa. Exactamente. Y por regla, ¿sí? Pero dice que habrá
las reglas, ayer estuve leyendo yo lo que publicó el gobierno federal, dice, pues sabes que sí pueden circular, es su riesgo, tendrán que salir, porque tienen que salir. O sea, ¿a qué tenemos que salir? Pues al banco, tenemos que ir en un momento a ver algo de nuestras empresas, tendremos que verlo, tendremos que ver un cliente, lo tendremos que ver, ¿me entiendes? Todo tendrá que ser con las medidas de seguridad que nos están pidiendo. Ahora, la mayor medida de seguridad es la distancia, no hay otra, es la mejor, ¿no? O sea, Corea del Sur por ahí se le estaba yendo el problema muy fuerte y dijo, bueno, también es que así se vale que no usen la mano dominante, usen la mano izquierda o la mano derecha. O sea, lo no dominante es que usen para nosotros que somos derechos, pues la izquierda, porque es la que menos se van a llevar a la cara. No tengo que hablar porque no vamos a hablar de las medidas que, pues, lavarse las manos cada media hora, cada hora, o cada vez que ustedes crean conveniente, las señoras se las lavan exageradamente, pues creo que está bien, todo el mundo, entre más sobre es mejor que falte, ¿no? Entonces, es mejor exagerar, ¿no? Es mejor exagerar a que falte. Nuestras empresas, las que sigan trabajando, sean prioritarias o no sean prioritarias, o sean esenciales o no esenciales, pues nosotros lo determinaremos, porque el riesgo lo correremos junto con nuestro personal y haremos lo que es esencial y lo que no es esencial. Esencial son las cadenas productivas. Aquí traigo una lista enorme de todo lo que dijo el gobierno que es lo esencial, que lo podríamos platicar. Yo empezaría primero, sector salud sería lo primero para nosotros. Yo pienso que la medida, pues si no llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Pero el sector salud, si ustedes se fijan en lo esencial que marca el decreto, está beneficiado al 100%, todo. Es decir, el que produzca, el que vaya y limpie, el que vaya y fumigue, el que se meta a los hospitales, todo el que produzca, las farmacias tienen que estar abiertos, todo lo que sea sector salud está totalmente como esencial en este asunto. Yo empezaría, primero, ¿cómo ves los 40 días que son todo el mes, prácticamente de abril, el que vamos a estar en esta segunda fase? ¿Cuál sería tu comentario? Bueno, quiero empezar, Enrique, por mencionar que, si bien es cierto, nos dirigimos normalmente al dueño de la empresa, al que dirige la empresa, hay muchos colaboradores de empresas que están atentos a lo que emite tu programa, tus programas. Y quisiera... Nuestros programas. Correcto, nuestros programas. Y quisiera referirme entonces a todo aquel que toma el tiempo, que nos honra con el tiempo, porque esto lo hemos preparado precisamente para todos ellos. 30 días después de otros tantos que ya había empezado el 10 y... 10 tantos, llevamos... sí, ¿verdad? Entonces, 40. Efectivamente van a ser 40 días. 40 días en el que debemos de, si lo tomamos como el concepto de cuarentena es, o de cuaresma, es un tiempo para aislarnos un poco, es un tiempo para hacer retroinspección, es un tiempo para determinar en qué debemos de cambiar, porque definitivamente después de COVID-19, coronavirus o como le vayamos a llamar después, el mundo va a cambiar y va a cambiar, y aquí es muy importante, no por la letalidad del virus, sino por el impacto socioeconómico que va a tener y de operatividad de del sector salud. Evidentemente son los más afectados, y son los más afectados no solo porque nos atienden, sino porque con ese espíritu de querer darnos el servicio a la población, a quienes se están afectando, en la medida en la que llegamos o lleguen más rápido, pues van a tener menos posibilidades de atendernos. Por otra parte, como decías tú, son los más beneficiados todo ese sector. Ayer o antier escuchaba algo que se me hizo interesantísimo. Una empresa en el interior del país dedicada a la fabricación o a la construcción de escenografías para teatro y para espectáculos, diciendo: se acabaron los espectáculos, se acabaron las obras de teatro,
Pero entonces nosotros somos expertos en hacer cosas ligeras, fáciles de mover, fáciles de doblar, de cambiar. Entonces para la industria hospitalaria nos ponemos a sus órdenes. Entonces es un tiempo para redefinir incluso mercado, producto, forma en la que vamos a llegar a ellos. Ok. Jorge, la comunicación. Tú eres un experto en comunicación y yo te dijera, la comunicación que ha llevado el gobierno federal sobre este asunto de la pandemia. Para muchos entramos tarde, para muchos pues, entramos con muchas carencias en el sector salud, sobre todo el sector público. Tenemos problemas, para mí, el mayor problema que tenemos es cuando nos transportamos, porque dentro de las empresas, normalmente todas las empresas van a cumplir, según yo pienso, con todo esto de que las distancias, los metros, ya sea que quiebren horarios o hagan días, no sé, escalonados o la productividad, ellos se acomoden como ustedes, que sería un horario, lo veríamos ahorita. Pero ahorita es la comunicación, Jorge. ¿Cómo ves la comunicación sobre este tema del gobierno municipal, que ya también por ahí la presidenta municipal dice, bueno, de 6 a 10 voy a poner unos retencitos ahí, ¿no? Para ver cómo está. Y luego viene, podemos llegar a un orden, un toque de queda, ¿no? Y el gobierno federal saca otra instrucción sobre cómo nos vamos a manejar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero contestando el tema de si entramos a tiempo o no, creo que como comunicación a nivel país quizá entramos tarde en saber qué estaba pasando realmente en teoría, porque teníamos muchos antecedentes a nivel de información a nivel global. O sea, creo que afortunadamente la comunicación o los medios de comunicación digitales tradicionales, como lo pongas, son sumamente rápidos. Y creo que el problema fue de llegar un poquito tarde, pero quizá el sobrepasar la calidad de la información. O sea, hubo demasiada información que ya no sabías cuál era la buena o cuál era la no. O sea, entonces, el quién manda la información, la Organización Mundial de la Salud, o sea, quién es el que está mandando, pues era una referencia, porque empezaron desde los grandes conocedores, técnicos, investigadores, hasta los... Y el problema empieza en diciembre, noviembre, ¿no? En octubre, en teoría, empieza un poquito, pero a lo que voy a nivel comunicación, creo que reaccionamos bien ahorita ya. O sea, yo creo que ya se empató. Aquí el problema es el cuestionamiento de la validez de la información, porque la información está llegando, sin embargo, no estamos creyéndole, quizá, o no estamos actuando en función de lo que se está planteando y estamos quizá demeritando. Y es donde yo quisiera decir, bueno, creo que la alcaldesa reaccionó muy oportunamente y con el vigor, vamos a decirlo así, de poner un orden de manera tajante, y lo hace en su mensaje diciendo, hey, no hemos atendido las recomendaciones como nos han planteado, entonces, páralo. Y creo que eso es bueno, porque alguien tiene que decir eso a nivel local. No digo que a nivel mundial o a nivel nacional, que el escenario nacional es diferente, ¿no? Digo, somos un país y tenemos el problema. Pero cada ciudad es distinta. Cada quien estamos en un entorno distinto. Aquí se ha cuestionado la información con California y Baja California, ¿cómo puede haber esa disparidad? Bueno, pues ¿cómo puede haberla? Si se llama neumonía atípica, ok, y pueden ser lo mismo, ok, de acuerdo. Pero creo que la acción de la comunicación ahora sí está mucho más real. Ya no es tan fácil irnos con un fake news o algún tipo de eso. Entonces, creo que él está haciendo su rol. Creo que los comunicadores están empezando a hacer su rol, y creo que lo que debemos de cuidar mucho es no sobrepasarnos con la calidad de la información que proporcionamos, porque eso sí puede crear miedo, sí puede crear otro tipo de acciones que sean innecesarias en este momento. Vamos por una fase, ¿sí? El otro día leía todas las fases a las que vamos a estar pasando, entonces debemos entender que esto no va a ser un problema que se solucione en un mes, ¿no? Ni en los 30 días de cuarentena, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados para la pospandemia, ¿no? O sea, la pospandemia, lo que quede de las empresas. O sea, estamos en una situación bien importante, y yo me quiero referir a un asunto que dicen que es el miedo, ¿sí? El miedo al contagio,
El miedo a que nos va a dar. El miedo a que en nuestra edad puede pasar algo y nos vamos. Esa es la verdad, porque la estadística te dicen, ¿sabes qué? Los niños, que también les da, se mueren de los que les da el 0.5%. Y ahí va aumentando. Pero a los de 60 a 80 se mueren a los que les da el 80%. Y de 90 en adelante se mueren el 1 o el 2% la brinca, ¿sí? Y de los que más se enferman son los hombres, ¿no? Y los hombres se enferman más que las mujeres, exacto. Ok, entonces ya estamos ahí en una situación en la que te dicen, no, pues si te da de grande, te vas. O sea, espérate. O sea, yo digo, primero, pues sí hay varias cosas que nos podríamos ir, pero nos podemos ir todos, primero. La muerte es natural, eso lo tenemos que ver. O sea, todos tenemos una raya. Y si esa es la raya, pues esa va a ser la raya. No sé si me entiendes. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Yo lo que digo es, la mitad de la enfermedad la crea el miedo. A ver si me entienden. O sea, estamos jalando, las vibras de que nos va a pasar, de que nos va a dar, pues te va a dar. Así igual que como los empresarios dicen, Marco o Jorge dicen, ¿sabes qué? Pues si jalas la buena vibra, te va a llegar la buena vibra al negocio, van a llegar las cosas que estás planeando, se te van a dar. Igual aquí, estamos en un punto medio en el cómo vamos a manejar la empresa, esencial o no esencial, porque no todas van a parar, aunque no sean esenciales, no sé si me entiendes, o sea, hay la obligación de parar, pero cada quien va a saber si se vuelve virtual, o si quiebra, o si hace, es decir, Marco, tú que tienes tanto conocimiento en manejo de recursos humanos, yo te dijera, el miedo, porque el miedo es familia. Si a mí me da miedo, te da miedo a ti, te da miedo a ti, nos da miedo a todos y salimos corriendo y de la oficina creamos un caos porque si empiezan los empleados con miedo, pues nadie va a trabajar, esencial o no esencial. A mí págame lo que diga el gobierno, ya veremos de lo que son esos pagos. Dime del miedo. Correcto, sin entrar a la parte del pago, que es, como bien dices, una situación que deberemos ver aparte. El miedo, el temor por naturaleza es a lo que desconocemos. Si no conocemos algo, entonces vamos a tener más temor. Ahora, si sobredimensionamos lo que conocemos en la parte negativa, pues también podríamos generar temor. Entonces, una de las recomendaciones que yo le hago a mis clientes y a los conocidos es, necesitamos en las empresas identificar la fuente o las fuentes que vamos a utilizar, los medios que vamos a utilizar para mantenernos informados y que todos sepamos lo mismo. Recomendarle a la gente precisamente autocontrolarse, porque hay quienes están viviendo con el celular en la mano, revisando todo lo que dicen y muchas cosas son repetidas y luego hay exageraciones. Eso genera más miedo. Entonces, si lográramos entender, como bien lo dijiste, que la enfermedad y la muerte es algo natural, y que nos va a suceder cuando nos vaya a suceder. Entonces, mientras mantengamos en práctica lo que nos están indicando, mientras vayamos atendiendo las indicaciones de nuestros respectivos médicos por las otras enfermedades que pudiéramos tener, y mientras nos aseguremos de estar atendiendo también a lo que nuestro propio cuerpo nos va diciendo, entonces las probabilidades de que se nos compliquen las cosas serían menores. Pero aún así, igual que sucede en una planeación estratégica, ¿qué es lo mejor que te puede suceder? ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir? Y entonces, se va a escuchar muy feo, pero si lo peor que nos puede ocurrir es que nos dé y nos vayamos de aquí, entonces, ¿qué tengo que empezar a arreglar en este momento para que, si me da, pueda sobrellevar ese periodo con las menores complicaciones y afectando lo menos posible también a mi familia, a mis colaboradores, a la empresa? ¿Qué va a suceder si me llegara a ir? Y entonces, si me voy, si Dios dice ya fue lo último, el final. El final en esta tierra. ¿Cómo dejo arreglado lo que deba dejar arreglado? Entonces, eso es lo peor. Entonces, entendiendo que eso es lo peor y que es algo natural, no sabemos, como sucedió en el terremoto de aquí de Mexicali, que si mal no recuerdo, una persona murió, una de las
pocas personas que murió, muere porque sale corriendo asustada y la atropellan. Entonces, el hecho de que tengamos esto tan lleno de información alrededor, sí es cierto que puede espantar, pero si nos ubicamos en esa parte, eso es lo peor. Pero ahora vámonos a lo mejor. ¿Qué es lo mejor que puede suceder? Bueno, que estamos en familia, estamos en la posibilidad de redefinir nuestras relaciones, de fortalecernos, de redimensionar el tipo de actividades que hacemos, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros recursos, y recursos todos, tiempo, esfuerzos, dinero. Y entonces, como bien lo decían, empezar a definir ahorita qué es lo que queremos hacer en la pospandemia. ¿Qué queremos y quiénes queremos ser en la pospandemia? Y entonces ahora sí hacer el parámetro de decir, esto es lo mejor que nos va a ocurrir, esto es lo peor. Entonces, si nos preparamos en estos dos terrenos, pues nos preparamos para cualquier otro escenario. Y cuando estamos preparados para cualquier otro escenario, no debería de haber, o debería de haber mucho menos temor. Eso es lo que debemos de hacer. Yo agregaría... Ahora, porque con el equipo, ¿qué harías con el equipo de trabajo tuyo en esa comunicación de miedo? Porque también hay líderes informales dentro de las empresas que dicen, oye, si nos pasa algo, y si sucede algo, y ese líder informal empieza con una comunicación y no es la formal de la empresa, ni es la que, los acuerdos que vas a tomar tú o tu gente, o no sé. ¿Qué piensas ahí? Pues, mira, yo creo que una palabra que sería interesante integrar ahorita es la palabra solidario o solidaridad, porque ahorita la mezcla es muy compleja. Es, como tú dices, el ambiente interno, el nerviosismo del ambiente interno. Como te vean a ti, es mucho también cómo van a ver la línea de acción, o si hay línea de acción o no. Entonces creo que esa parte, en el caso propio, que por el tipo de negocio lo podemos, o la migración a la parte digital se dio pues, relativamente natural, ¿verdad? Las personas que participan pues conocen muy bien de esto, teníamos la infraestructura para poderlo hacer, no fue realmente un problema de hay que irnos y qué complejo se va a poner trabajar, sino no, simplemente aprovechamos bien lo que sabíamos cada quien para poder migrar. Hay que irnos acomodando a cómo ir cumpliendo con las expectativas, pero ahí viene el tema de solidaridad. Creo que hay varios ingredientes que como empresa nos toca resolver, y una de ellas es obviamente hacia nuestro personal, es la prioridad, o sea, la salud de todos y cuidar esta parte. La de los clientes, que si bien o mal, a lo mejor ya entendimos que podemos interactuar en línea cuando se pueda, sin necesidad de tener reuniones, que eso es una de las ventajas que se ha logrado acelerar el proceso, y cómo con ellos convivir. Pero creo que hay una tercera parte que debemos de tener muy presente, que son los que no están en esos dos cajones y que de cierta medida nos corresponde o tenemos que ser solidarios. Yo ponía un ejemplo el otro día, en donde están nuestras oficinas, hay 2 restaurantes y una cafetería, y el movimiento que tienen los chavos que atienden las propinas de los carros, que lavan y todo, ahorita están out. O sea, no se para nadie, no va nadie, no reciben ingreso. Ellos realmente tienen un problema. No digo que no lo tengamos nosotros, que tenemos que tener. Los restaurantes, de hecho, porque están fuera ahorita. Sí, pero tienen la solución de que vayan por la comida y la entregan y cobran. El que está en el estacionamiento pues no van a llegar ni a pararse. ¿No? Entonces, creo que es la parte solidaria que debemos de también ver. ¿En qué medida podemos como empresa, en la medida que podamos, ayudar a ese tipo de personas? Porque son parte de nuestro entorno también, y que si hay un descuido ahí por no poder estar en su casa, como un señor mayor de 60 que esté cuidando un estacionamiento, cuando deba estar en su casa. Entonces debemos de aportar algo. ¿Sí? Yo vi un ejemplo que hicieron en Colombia hace poco, lo vi en redes sociales, en donde se destraba y empiezan a comprarle a los vendedores ambulantes 15 veces, 20 veces arriba del valor de las cosas. Si son una paletita de a $1, le das 20 pesos, pero vete a tu casa, ¿no? Entonces ese es otro tercer escenario. Creo que ahorita en el caso nuestro... Y ahí entras a un punto interesantísimo, Jorge, porque vete a tu casa, sí, pero aquí estuvo el ingeniero doctor Mungaray, y nosotros manejábamos de que había la tercera parte en la informalidad, y me dijo, estás equivocado. Es el 50%. 57% de la población vive en la informalidad.
Entonces también, Jorge, ese viene, que le decimos nosotros, vive de eso. Y hay gente que diario tiene que salir a buscarse la vida, aunque estemos en plena cuarentena y en plena contaminación. Y si te lo llevas a la cárcel está peor el asunto. Entonces, es un punto importante que le estás tocando. Tenemos que subir esa parte a nuestra problemática. Al humanismo, ¿no? Parte de nuestro problema es solucionar en nuestra medida y que podamos, en dónde podemos ayudar a que eso también se pueda sufragar, porque ahí puede también ser otro problema de que se volatice este asunto, de que se vaya muy rápido cuando personas que no van a estar afuera por su imposibilidad económica de hacerlo. Claro que a todos nos va a llegar, creo que es clarísimo que el flujo efectivo y los recursos que se tengan en bancos para poder aguantar nóminas y nóminas y nóminas sin que haya un ingreso, porque no dudo que vamos a poder seguir facturando. Lo que dudo es que si vamos a poder seguir cobrando a la velocidad que debemos de cobrar para poder cumplir. Entonces, como decían en unos mensajes por ahí, ¿no? Es solo un mes. Pues sí, es relativamente solo un mes, ¿verdad? Pero creo que movernos al home office es clave. Pero es solo un mes el anunciado ahorita. Sí, por eso te digo, es como un... Sí, pero esto es... Es la fase 2. Es la fase 2. Y la fase 2 nos dicen, vamos a aguantar el mes. Y ahorita el problema es el contagio. O sea, fase 2 es contagio. Entonces, por eso. Ellos lo que están diciendo, dejen lo esencial. Y ahorita podríamos ver lo esencial. Les dicen ellos, lo fundamental de la economía no debe parar. Pero nomás para terminar la idea, Javi, pensando en los pymes, ¿no? Porque quizá la empresa grande la internacional tenga un tipo de fondo. Sí. Pensando en los pymes, como el restaurantero que ya reaccionó, creo que es un excelente ejemplo el que pones. Ese ya reaccionó. No puede tener comensales, pero ya sabe que puede vender. Sí, lo que puede vender. ¿Sí? Debemos de buscar para cada quien ese mecanismo o esa base para iniciar. Entonces eso es donde yo invitaría ahorita. O sea, hay un nicho ahí. Hay que decir, mis clientes que me están comprando, venda lo que yo venda o dé el servicio de lo que yo dé, ¿quiénes son las claves? ¿Dónde están? Y empezar a contactarlo para ver en qué medida se puede dar el servicio. Me pagues ahorita o no me pagues ahorita. Ajá. Pero que no se deje de activar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que no se deje de facturar, pues. Como pyme, enfocarte a esos clientes, no buscar ahorita más clientes. Yo sé que me van a decir, soy loco, como lo que no. Ahorita es momento. No es el punto. El momento es mantener a tus clientes. Cuidarlos. Proteger clientes. Proteger a tus clientes y en esa base identifica bien quiénes son y a esos contáctalos de manera personal en redes, no en persona, sino aquí estoy vivo, te puedo mandar, puedo ir, me lo dejas en la esquina y voy y lo recojo. O sea, vamos pensando con esos clientes que ya conocemos y que ya nos conocen, ¿sí? Que tienen la confianza, en cómo puedo seguirte atendiendo, porque esto no puede o no debe de detenerse. Ahora, estás tocando dos puntos importantísimos, Jorge. Uno es, empresa que no vende. En alguna ocasión me tocó entrevistar a algún gobernador panista y hablábamos de la promoción del estado de Baja California en algunas oficinas que tienen en Estados Unidos, sobre todo. Entonces le digo yo, pues como siempre hemos vivido en crisis, porque aquí me acuerdo otra palabra que se ha usado desde que somos jóvenes. Ya nos tocaron que las devaluaciones a 17, a 22, y luego nos tocó, se fue hasta 50, a 70, y llegó un momento 150 y luego íbamos a 500 por uno. Y luego le quitamos los ceros. Y luego le quitamos los ceros para ajustarnos, ¿sí? Pero era la locura. O sea, $1 a 500, ¿no? O sea, yo me acuerdo en alguna época así, estaba casi recién casado y me toca una deuda que me había encharcado yo con un terreno grande para hacer mi casa, y pues ¿saben qué? Creo que daba bonos de $1,000 y terminé en 150. Hasta que llegó un momento que dije, no, a mi familia, por allá a mi papá le dije, préstame un dinero para pagar el terreno y te lo debo a ti. Ok, sí. Pero la cosa está en que en este momento, dice Jorge, es más importante el contacto que vender, porque la gente no está en posición de comprarnos. Pues, ¿por qué? Porque está en otra problemática que es la misma que nosotros.
Entonces tenemos que entender eso también, ¿no? O sea, están en la misma cuarentena o en la misma treintena o en lo que nos están dando ahorita, fase 2. Entonces, en la fase 2, el asunto es el contagio. Y no tenemos que perderlo de vista. Son los 2 metros naturales y son, con todo respeto para las autoridades, lo primero es en tu casa. Lo primero, después sigue en tu vehículo, que es tu transporte. Y luego es donde te muevas y donde, lo que hagas. Lo que estamos haciendo una mesa que no tenemos mesa, o tienen mesitas, ¿me entiendes? Todos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir. O sea, la verdad es que sí hay que cumplir con ciertas cosas en la vida, pues, o sea, y yo sé que el COVID, pues que esto y que la nariz y que si se calienta la parte esta y que si te pones Vicaxi, que si tomas el vinagre o el bicarbonato, tienes más oportunidad. Pues hagan todo lo que tengan que hacer en su casa y sí, salgan lo que tengan que salir, porque sí tenemos que salir. Y ahora, salgamos precavidos. Y el problema grave, yo lo pienso, está en la transportación de la gente, más que en los lugares donde estamos ubicados. Entonces, el problema grave es la transportación. ¿Por qué? Porque mucha gente, y esto lo vive más la Ciudad de México, pero el camión, cuidado con el camión. ¿Por qué? Porque ahí no se dan los 2 metros, ni se da el 1,5 metros, vamos pegados. Y hay algunos hasta parados, ¿entiendes? En las horas pico. Luego, el metro, no les quiero decir el metro, en 1 hora pico, ¿cuál? Ellos no tienen más que el horario para entrar a producir. Podrán en su empresa llegar y tener todo eso. Pero ya se fueron así. Ese es, Marco. Entonces hablemos del transporte, que sería uno de los problemas más serios para nuestro personal, para nosotros y para cualquier persona que se está moviendo. El transporte, ¿no? Entonces decir, ¿sabes qué? Pues ese es el parte medular, pues toquémoslo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en el transporte? ¿Cómo se deberá cubrir la gente si de veras no se van a dar los 2 metros, ¿no? O sea, yo oiría sus opiniones, le dijera, ¿sabes qué? Pues sí, la oficina yo la puedo tener protegida con ciertas reglas y con severidad, puedo tener protegido, en mi trabajo le llaman, en mi trabajo yo estoy dentro de lo esencial porque estoy dentro de las cadenas productivas, entonces las cadenas no se pueden romper, no hay ningún país que deje de comercializar. Los mexicanos que estamos autorizados a acusar, a revisar Estados Unidos, nos están dejando pasar algunos con sus visas de turista porque es esencial el trabajo que van a hacer. Tienen que revisar mercancía, tienen que clasificar mercancía para que la gente pueda hacer sus pedimentos o sus facturas y puedan cruzar. Y yo les digo, pero ahí tengo que tomar todas las medidas a tal grado que el problema es el transportista, el que viene en el camión, ¿me entiendes? Y lo tenemos que tener totalmente controlado. Casi a nuestras áreas no vas a entrar. Deja el papel ahí, haz esto ahí, tú aquí, tú siéntate allá, le tomamos temperatura, toda la gente está ¿por qué? Porque tienen que estar operando. Porque si dejas de operar, también, Marco, dejas de operar, tu mercado va a desaparecer, tu clientela se te va a ir. Ese es otro problema que tenemos. O sea, ¿sabes qué? Dejas de operar, seas esencial o no esencial, cuando quieras volver a arrancar allá por julio, agosto, permíteme decirte que es una piedra para moverla muy difícil, ¿no? O sea, dame tus comentarios de transporte y algunas consecuencias. Bueno, definitivamente que en el tema del transporte algo se tendrá que hacer y se tendrá que hacer rápido porque efectivamente la mayoría de las personas que van a empresas a laborar se transportan en un medio público. Si bien el 57% de las empresas estarían en la informalidad, el 64% del empleo a nivel nacional está ubicado en una MIPYME. Estas MIPYMES, el 80% se dedican al comercio o al servicio. No van a poderse detener. La gran mayoría de las personas que laboran en la construcción son pequeña y mediana empresa, no son grandes empresas.
Entonces, por más que se indique que si no es esencial tu actividad, te quedes en casa, hay todo este grupo de personas que es prácticamente imposible que se queden en casa porque dependen todos los días de salir a ir a hacer algo. Comida. Así es. Entonces, si no salen, no van a generar un ingreso, no van a tener para comer. Entonces, al igual que lo que mencionaba Jorge, si tenemos que buscar estas personas que son vulnerables porque no tienen forma de llegarse el recurso y podemos ayudarles, me parece que el otro esquema es que las empresas de transporte, pero también las empresas que todavía tienen que llevar gente a sus organizaciones, deberían de empezar a tomar medidas específicas para cómo aislar la forma de transportarse. En este mecanismo de generar oportunidades, cómo se ponen de acuerdo a lo mejor los vecinos para que en lugar de que se suban a un medio de transporte público, a lo mejor 3 se pueden ir en un vehículo en diferentes lugares. ¿Cómo tendríamos que hacer lo que en aquella ocasión en el terremoto del 85, que surgieron las ambulancias privadas, que eran los carros que les ponían un pañuelo blanco y decían, pues yo transporto gente? Aquí también, ¿cómo empezaremos a ver a la sociedad ayudando a estas personas que no tienen otra forma no solo de vivir, sino de transportarse? Esa sería una parte. La otra parte en relación a cómo le vamos a hacer para el tema de las esenciales. Ayer lo comentaba con un buen amigo, cuando se publican todas las características de las esenciales, y si la traes por ahí, váyanse la 1C, la última, dice que es esencial toda aquella empresa que si deja de operar se va a morir. Pues entonces, pues todos, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Entonces, cuidado. Y es importante que hagamos una referencia. Y voy a echar un comercial. Yo estoy impartiendo un taller en línea que se llama así, Negocio en Cuarentena. Ojo, cuando decimos negocio, si nos vamos a la esencia del concepto negocio, es la negación al ocio. Entonces, el hecho de que estemos en cuarentena no significa estar en pijamas o no significa estar haciendo nada. Es cómo le haces para que ese tiempo de ocio te sirva para generar nuevas ideas y entonces aprovechar para rediseñar lo que estás haciendo. Rediseñar lo que estás haciendo con un enfoque, como bien lo decía Jorge, más humanizante. El negocio cambia, los modelos de liderazgo deberán de cambiar y deberemos de tomar en cuenta más a las personas. En alguna ocasión, en la teoría de Darwin, es el fuerte se come al débil. Me parece que en esta oportunidad que tenemos es todo lo contrario. Identificar en cuál cadena productiva o en cuál cadena de relación estamos y somos uno de los eslabones fuertes para poder apoyar al de un lado, al del otro lado, al de enfrente o al de atrás. Porque cada uno de nosotros vamos a ser fuertes para otros y alguien será fuerte para nosotros. Sí. Bueno, yo en la cuestión del transporte, el de carga, el que está haciendo ahorita el trabajo de llevar pues, todos los medicamentos, el que está con el peso de la materia prima. Yo creo que se están tomando medidas, por lo que me ha tocado ver, donde me toca participar con uno de mis clientes ahí, y se ve que se están tomando acciones muy precisas, muy puntuales, como la que tú comentabas ahorita, de tomar temperaturas a los operadores, ver cómo vienen, tratar de darles toda la cuestión de limpieza, que limpien sus unidades, el volante, lo que toca. O sea, sí se está avanzando, creo que en esa parte a nivel de gremio transportista pesado mexicano, ¿no? Creo que esa parte sí está. Sin embargo, creo que también hay una parte que no se puede dejar afuera, que es todo lo que está alrededor de eso. Y con eso me refiero a los mecánicos, a los que están participando en suministrar para que no, los talleres, los que están ahí, los que están suministrando. Entonces, esa es otra parte en donde también ya se está tomando y obviamente donde no sea necesario tener personas de más, pues no tenerlas, ¿no? Pues creo que ahí la tecnología sí está ayudando en cierta medida
para eso, refiriéndome a la parte del transporte de carga, en particular, refiriéndome al transporte ya entre nosotros. Creo que ese es un tema muy importante a cómo resolver, y creo que va a ser de las cosas buenas, por así decirlo, que nos pueda llevar un problema como esto, ¿no? El saber que tenemos que migrar a un nuevo diseño de negocio que tiene que estar basado en una buena medida en línea por si pasa este tipo de situaciones. 2, cómo vamos a modificar nuestras tiendas, porque a lo mejor no vamos a requerir tener tiendas con el layout como se tienen ahorita por lo mismo. En Estados Unidos están estimando que iban el 1 de enero, de manera natural, por la recesión que se veía venir, estimaban que iban a cerrar aproximadamente 8,000 tiendas pop stores, tiendas chicas que están ahí, 8,000. Ahorita el pronóstico es 15,000, ¿no? O sea, en 2 meses se duplicó la cifra, pero eso el impacto es, pues, todas las pequeñas y medianas empresas, los abarrotes, las tienditas, o sea, entonces el impacto es en la base donde duele, pues que recordemos que es donde está construido casi toda la economía, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí muchos temas en donde habrá que enfocarnos en los que sepamos más y dejarle a los especialistas en los que les corresponde, pero sí estoy yo pensando en que hay acciones precisas que nos van a hacer ahorita acelerar el proceso de los planes. Si teníamos planeado entrar en una plataforma, ya no tienes planeado, ya lo tienes que ejecutar ahorita y rápido. Que lo vas a ir mejorando en el tiempo, mejóralo. Pero por lo pronto tienes que migrar ese escenario en donde se pueda. Aquí hay un punto importantísimo para los fronterizos. Miren, la frontera somos un solo pueblo. Es decir, el Valle Imperial y Mexicali y su valle es un solo pueblo. San Luis Río Colorado y su valle y Yuma es un solo pueblo. O sea, que nos divide la frontera, pues nos divide un cerco. Pero nosotros estamos acostumbrados a ir y venir todos, los de allá para acá y los de aquí para allá. ¿A qué voy? El señor Trump, pues saca un barco ahí tremendo, ¿no? Que es un hospital tremendo. Ahorita, ¿por qué? Porque y él saca la cartera y la vacía realmente la cartera. Que Estados Unidos no tiene problema, porque pues tiene la Reserva Federal, saca un cheque, o saca no cheque, saca documentos, y dice, pues de ahí agárrenle, y todos le agarran de ahí porque el que respalda es el gobierno. Entonces no tiene problema en ponerle los millones de los millones. México no tenemos una maquinita, ni somos la economía más fuerte del mundo. Pero sí la economía más fuerte del mundo es el epicentro del coronavirus. Entonces Nueva York está atestado. Mandó un barco a Nueva York y mandó otro barco a California. O sea, ¿qué nos dice esto? O sea, y luego los números como que no dan. Allá dicen, hay 500 y tantos afectados. Aquí andamos en 20 y tantos. Y muertos, pues... Nueva York en esta semana 17 por minuto. Infectados. No, muertos. Muertos. Ok, el epicentro está ahí. El epicentro está a tal grado que Trump lo están manejando que si llega o no llega. ¿Entiendes? O sea, hasta las fechas. O sea, está gravísimo el problema. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que todo el este de Estados Unidos es la parte que concuerda con Europa, ¿no? Y Europa se infectó y Estados Unidos tiene un problema muy grave, es que vuelan mucho ellos dentro de Estados Unidos también y vuelan con gente infectada y en el avión pues es obviamente peor que cualquier transporte, porque aquí en el camión le bajan el vidrio o le bajan la que... Y ahí se va circulando todo, ¿no? Circula, pero en el avión todos vamos respirando lo que todos los gérmenes y los virus y las bacterias de todos las vamos respirando todo el vuelo. Hagamos lo que hagamos, ¿eh? O sea, entonces por eso han caído mucho todo esto de volar. Se ha vuelto un problema. A tal grado que las empresas dijeron, bueno, entonces haremos de carga, porque la carga es el problema y es la que hay que mover rápido y rápido a quitar esto y a dar giros, como dices, porque se están adaptando. Vámonos a la carga. Así es. Porque tenemos que llegar rápido. En Europa se están moviendo en la carga. El ferrocarril se volvió algo muy importante cuando no lo era.
Entonces, si es un giro, es un cambio, Estados Unidos sí está muy infectado y lo está reconociendo Estados Unidos, ¿sí? Y esto nos lleva a un problema de salud, pero en el fondo hay un problema económico y en el fondo hay un problema de supervivencia y hay un problema de supervivencia de empresa. Entonces, todo esto lo tenemos que llevar en la carga los líderes o la gente que estamos manejando la empresa, porque al final, pues yo no sé la salida, Marco, y sería la pregunta, porque ellos te dicen, bueno, el que se quiere ir a su casa lo tienes que dejar ir, ¿ok? Nomás les da su salario mínimo y que se vaya a su casa, ¿ok? ¿Va a vivir con el salario mínimo? ¿Va a vivir? ¿Va a pagar la luz ahora que viene el verano? O sea, Marco... O sea, mándalos a su casa es una. Hagan un plan de retiro para que se pueda retirar si quiere retirarse. Hagan un plan en un momento dado de suspensión hasta cierto tiempo con él y denle las facilidades y también que esto sobreviva y cuando él quiera volver, que vuelva. Marco, ¿qué tan realista es esto para nosotros? No es realista. Yo creo que el gobierno... y mi respeto para quienes estén tomando las decisiones, pero se está dando varios balazos en el pie. El 52% del PIB depende de las pymes. El 52%. Entonces, si tú le dices a la pyme, deja de chambear, pues no solo la matas, sino no va a tener para pagar los impuestos, no va a tener para pagar nada, y entonces la mitad de la economía la vamos a afectar, o se va a afectar el mismo gobierno. Por otra parte, estos planes de decir qué es lo que normalmente debería de suceder, ¿verdad? Vamos viendo quién tiene vacaciones, vamos viendo como en las grandes devaluaciones, a ver si la parte proporcional que llevamos de reserva, de vacaciones, de otras prestaciones como podría ser el aguinaldo, la empezamos a pagar en pedacitos. Pues resulta que las empresas estructuradas de medianas a grandes lo tienen así. Pero una pyme, pues cuando va a pagar el aguinaldo, lo paga porque en ese momento, ¿cómo le hago con la venta de la especial de fin de año para sacar la lana? O pido un préstamo, o las vacaciones las voy pagando en el momento, pero no porque las tenga programadas. Entonces, cualquiera de estos planes de mitigación del problema no tiene el recurso porque la mayoría de las empresas, la mayoría de las personas viven o vivimos con lo que está saliendo. El día a día. Entonces, ayer, y me parece que es hasta cierto punto político, económico, el hecho de que no se declare la emergencia sanitaria como tal, porque entonces nos tendríamos que ir a la parte de la ley que permitiría que entonces, pues ya no lo hago, ¿verdad? Y me responsabilizo solamente, si puedo, de los 30 días con el salario mínimo. Es la contingencia, es que el tema, ayer lanzaron la emergencia sanitaria. El modelo de documento es la contingencia sanitaria, es donde te obliga, o nada más te obliga a pagar el salario mínimo. Entonces no quieren decir eso porque solamente es un salario mínimo. Ahorita lo que están diciendo es págales. Entonces, me parece que en conciencia debemos de entender, ¿págales con qué? Porque no he vendido. ¿Págales con qué? Porque o tengo las tarjetas llenas, o no tengo líneas de crédito, o no tengo reserva. ¿Págales con qué? Si además quieres que te siga pagando los impuestos, si además quieres que te siga pagando el recibo de la luz, si además tengo que pagar un montón de cosas. Algunos bancos están empezando a sacar mecanismos para paliar la contingencia a partir del 1 de abril y creo que habrá requisitos distintos, pero esa será una ayuda. Pero todo lo demás. Entonces, creo yo que la parte que hasta ahorita el gobierno nos está pidiendo a la sociedad civil y a los empresarios es buena, pero deberían primero ponerse en el espejo y pedírselo a ellos mismos, porque necesitan, y me refiero al gobierno federal, porque creo que algunos gobiernos estatales ya han estado sacando algún tipo de apoyo en ese sentido, pero eso se tendrá que generalizar. ¿De dónde va a salir? Pues de las negociaciones internacionales que se tengan que hacer. Entonces, seguramente... Vamos a la realidad de México. Vamos a la realidad de México, Marco. 19, 0 crecimiento. Si le quieres dar el 0.1,
para efectos... No hubo crecimiento el año pasado. Ahorita esperamos el -4 y dicen que es optimista el -4. Nos bajaron las calificadoras. Al bajarnos las calificadoras, la calificación a Pemex, que es la principal empresa que tiene el gobierno, porque no produce y seguimos con que vamos a sacar 2 bocas, entonces nos bajan y al bajarnos, todos los que tengan deuda internacional tendrán que aumentarles los intereses porque somos países no confiables o menos confiables. Ok. Entonces la economía nacional no se ve con una perspectiva lógica del asunto. Ahora, la pregunta sería, Jorge, dentro de la experiencia que tenemos tantos años trabajando de líderes o de jefes de alguna empresa o de algún negocio, o como yo algunas veces hasta con el gobierno, yo oigo, lo más difícil es parar y querer volver a arrancar, seas esencial o no esencial. Es decir, los gringos dicen, mientras estés en movimiento, hay chance de hacer algo. Oye, hasta es una ley física, ¿no? No, hasta es una ley física. Es una ley de la física. O sea, ¿sabes qué? Otra vez contrata teléfonos, otra vez esto, todos se fueron para su casa, ¿quién empezamos a trabajar? Jorge, ¿qué pasa? ¿Arrancamos, cerramos, nos vamos, nos mantenemos? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión sería que vamos dividiendo el tipo de problemática que tenemos, o sea, en cada quien en sus entornos como empresa, vamos dividiéndolas, porque hay cosas que se tienen que tomar decisiones ya. Entonces vamos viendo cuáles son esas decisiones a corto plazo que tenemos que tomar ya. Vamos viendo las medianas que pueden aguantar un poquito más o no, y vamos viendo las críticas. Y si las críticas es que el flujo de efectivo te va a durar para un mes más de salarios, pues hay que empezar a ver qué se va a hacer cuando no haya ese ingreso igual, para ver cómo se va a negociar. Yo me acuerdo en una época de las devaluaciones que ahorita mencionabas, porque pues somos de la generación de las devaluaciones. Desde el 70 y tantos estamos con ello, ¿no? El 76 con Luis Echeverría. Yo me acuerdo que una vez trabajando en Kenworth Mexicana, don Gustavo Vildosola Castro, que en paz descanse, siempre le gustaba que todas estas problemáticas se discutieran, ¿no? Un poquito más a nivel de cómo, y ponía en la mesa, ¿qué prefieren? ¿Damos de baja a 600 empleados? ¿Sí? ¿Nos quedamos los que estamos al 100? ¿O nos vamos todos al 60% de nuestro salario? Y la solidaridad era tal que todo el mundo se iba al 60% del salario, con tal de que no se despidiera a nada. Entonces creo que hay que buscar esas formulitas que nos pueden dar, pero en las 3 etapas, porque el problema es muy grande como para poderlo pensar en que lo vamos a resolver ahorita ya todo el problema, ¿no? Vamos en lo que ahorita tenemos que reaccionar. Ajustando el día, ajustando la nota o para donde nos ven dando la federación o el mundo, que nos movamos en función de cuidarnos, porque esa es la prioridad, cuidar la salud. Y la otra es vamos viendo en qué oportunidad tenemos para manejarlo, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que esto llegue, y nos van a llegar buenas ideas. Yo estoy seguro que en el caso de como Marco, como tú, como yo, que nos toca dar cierto coaching o cierta asesoría, pues tenemos una herramienta que se llama tecnología que nos va a permitir estar en corto atendiendo cualquier problema. Los que tengan que vender, pues hay que ver exactamente qué es lo que tienen que vender para ver cómo lo podemos resolver. Entonces yo diría, a corto plazo qué tengo que hacer, a mediano qué y a largo qué, pero profundizar en donde se va a profundizar, porque si a largo plazo está muy a largo plazo, turbio. Sí, el largo plazo para mí ahorita sería diciembre de 2020. Sí, o sea, yo sé que son 5 años, pero si nos ponemos real, pero es corto cierto. plazo son 2 meses. No, es más, porque incluso yo haría un comentario. Ahí dicen que el 2020, hagan de cuenta que no lo vivimos. O sea, va a haber que repetirlo. Pero espérate, fíjate aquí la situación que nos puede ocurrir. Esto es un problema que, igual que la influenza, va a regresar en invierno, ¿verdad? Entonces vamos a estar saliendo, aparentemente, si Dios nos lo permite, y ya va a estar empezando el siguiente. Probablemente ya con alguna vacuna. Pero si el gobierno primero nos dijo 20 de abril o 19 de abril, y ahorita ya se atrevió a decir 30 de abril, pero ya incluso empiezan a hablar de octubre, realmente tenemos que hacer escenarios de 3, 6, 9 y 12 meses. Y eso es el corto y el largo plazo. Así es. Ese es el corto y largo. Entonces, por eso yo me iría a pensar qué va a estar sucediendo en marzo del próximo año, porque vamos a estar también en problemados.
vamos a cerrar. Tenemos más o menos un minuto. Si lo habíamos dicho, esto era como para 2, 3 programas. Y la verdad, antes de cerrar, déjenme decirles que lo más duro que tenemos es el fisco, las empresas formales. Estados Unidos ahorita ya recorrió la presentación de impuestos y el pago de impuestos. Viene un paquete completo de solidaridad, sobre todo para las pymes en Estados Unidos y las empresas grandes también. Mucho dinero y cero intereses. Entonces, este sería el punto que tocaríamos. Aquí hay que pagar impuestos y forzosamente porque están contando con ellos. Y esta semana los pobres contadores anduvieron, pero... Es cierre anual y cierre de lo que tú gustes. Ok. Tenemos unos cuantos segundos. Marco, ¿cómo cerrarías? Que sea una verdadera cuarentena la que se vive en el negocio, como decía hace un rato, ¿verdad? Dedícale un tiempo al ocio, pero conviértelo en una oportunidad. Y esa cuarentena que te sirva para reflexionar y rediseñar tu negocio, lo que es ahora, lo que será mañana y la manera en que resolverás los problemas de tus clientes. Yo quisiera cerrar con el tema de no olvidar a esos terceros que debemos ser solidarios. Yo creo que podemos resolver en la empresa ciertos problemas de nóminas, de que sea, pero los que no tienen una posibilidad de poder resolver su día a día, apoyemos esa parte en la medida que podamos, como podamos. Ok, yo cierro diciéndoles que el COVID-19, la pandemia, el coronavirus, sí da. O sea, sí da. Y ¿saben qué? Sí hay que tomar las medidas desde la casa, desde nuestros movimientos, desde nuestros carros, desde nuestro transporte, a donde llegamos, los que se nos acercan, los que están junto a nosotros. Es decir, esto es sí da. El COVID sí da. Ahora, ¿saben qué? No hay que entrar en pánico. No hay que entrar en pánico porque entonces esto se vuelve colectivo y nos metemos en problemas muy serios las empresas. Hay que tomar las cosas como son y con la medida que son. Bueno, pues terminamos la mesa García Guerrero en Negocios en Cuarentena. Gracias por acompañarme, Marcos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.